Continuamos en la octava edición de Pymes Rosario. Mi nombre es Belén Fernández, soy redactora de la sección Negocios del Cronista Comercial y ahora es el turno de hablar sobre las perspectivas del sector pyme, en un contexto complejo, en plena crisis económica y en medio de una pandemia. Para ello tenemos a Patricio Bacchino, que es el presidente de la Fundación Rosario Emprende, Ricardo Diab, que es de la Asociación Empresaria de Rosario, Edgardo Mochiata, presidente de la Federación de Comercio e Industria, y María Cecilia Ribeco, embajadora argentina de Web. Bueno, muchas gracias a los cuatro por estar en este evento con el Cronista Comercial. Lo primero que quiero preguntarles es cómo se atraviesa la pandemia, ¿no? ¿Cómo el sector pyme logra atravesar esta pandemia luego ya de 1 año y medio transcurrido con toda la experiencia que eso implica? Patricio, si querés podemos comenzar por vos. Mira, ¿qué tal? No sé si buenos días o buenas tardes para todos. Buen mediodía, podemos decir. Medio en el medio. Buen mediodía para todos. Y gracias por la invitación una vez más. La verdad que es un placer estar acá, sobre todo compartir este panel con Cecilia, que es amiga, Ricardo, Ricardo, nos conocemos hace bastante. Yo lo que planteo es difícil, obviamente, es complejo. Seguramente Ricardo y Edgardo tendrán más información cuantitativa con respecto a lo que pasa con las pymes en estos momentos, pero la realidad es que nosotros tenemos que entender que cambió la forma en la cual vendíamos. Es el final de las ventas tal como las conocíamos hasta hoy. Si no entendemos eso, vamos a ir al fracaso y vamos a formar parte de las 40.000, 50.000 empresas que lamentablemente han cerrado sus puertas en el último año y medio. Yo quiero poner un ejemplo. Esto no es que no tenemos que pensar que somos Nike y nos vamos a reinventar y aplicar políticas de transformación digital, si no lo podemos hacer, y este ejemplo puntual que les voy a comentar es un caso que para mí es excelente. Es un jardín de infante maternal. Ustedes saben que fue uno de los tantos sectores que realmente ha sufrido la pandemia, no estuvieron cerrados durante todo el año pasado prácticamente, y es un jardín maternal que está a la vuelta de mi oficina. El otro día voy caminando por ahí y veo que el jardín obviamente estaba cerrado y se habían reinventado. Esto es lo que le digo, ¿no? Entendieron que era una nueva forma de vender y se reinventaron de la siguiente manera. Se habían transformado en un delivery de pañales, de artículos para bebés. A ver, ellos tenían en claro que vendían, más allá de que era un jardín y alojaban a los niños, tenían en claro que en realidad estaban ofreciendo a los padres una posibilidad de tener a sus hijos resguardados, ¿no? Tenían la confianza de los padres, con lo cual tenían la base de datos de todos sus padres, todos los padres que mandaban a los niños al jardín, y claramente no podían alojarlos en sus instalaciones, pero podían salir a venderle cosas que los padres que tienen niños y que los mandaban a ese jardín necesitaban. Pañales, chupetes, juguetes, mamaderas, etc. Y se transformaron, cambiaron la visión de su negocio, aprovechando un segmento del cual conocen bien, que son los padres que tienen niños, y en lugar de vuelta de alojarlos en su jardín, salieron a venderles todo lo que los padres, incluyo padres de niños, necesitamos. ¿Y cómo? A través de un Instagram, a través de un WhatsApp, a través de herramientas digitales. Entonces, esa es la cuestión para mí. Ellos claramente entendieron que era el final de las ventas tal como la conocíamos hasta hoy. De hecho, estuvieron cerrados durante 1 año. Bueno, no me transformo en esas 40.000 comercios que no pudieron reabrir sus puertas. Bueno, me reinvento, aplico herramientas digitales, aprovecho el know-how que tengo y sobre todo la confianza de los padres que si confiaron en sus hijos en el jardín, claramente van a confiar en comprarle pañal, comprar una mamadera, comprar un chupete. Ese para mí es el punto, ¿no? Obviamente la pandemia nos afectó, sí, pero tenemos que entender que hay una nueva forma de salir a vender, tenemos que reinventarnos para justamente poder sobrepasar esto que viene, o que hay en realidad. Cecilia, justamente esto que dice Patricio me parece súper importante, ¿no? La palabra reconvertirse. ¿Eso fue la clave también para los emprendedores para atravesar la pandemia para vos? Absolutamente, y retomando lo que decía Patricio, y la verdad que muy, muy honrada de estar con todos ustedes en este panel, creo que como emprendedores atravesamos una situación inesperada. De alguna manera, retomando lo que decía Patricio, todos sabíamos que la transformación digital estaba, ¿no es cierto? Los emprendedores sabían que tenían que transformar sus negocios, ¿sí? Las microempresas, y de alguna manera la pandemia irrumpió y hubo que hacer toda esa transformación digital de repente. En lo que tiene que ver con los emprendedores, hicimos un relevamiento por parte de la Asociación de Emprendedores de Argentina este año. La asociación tiene 38.000 socios, hicimos una muestra cerca de 239 emprendimientos y pudimos encontrar que la mayor parte de ellos estuvo entre abril y mayo, ¿sí?
en un 64% cerrado y que luego pudieron abrir, pero se registró entre septiembre y diciembre un 20% de cierres de emprendimientos, cierres totales, donde no hubo esta reconversión que vos traías, ¿no es cierto?, a la escena, ¿no? Esta reconversión tiene que ver con lo que decía Patricio, ¿cómo hago para migrar mi negocio a lo digital? Y realmente para poder hacer esta transformación necesitamos primero que haya herramientas de apoyo. Hace falta mucha capacitación. Los programas de capacitación del área pública, del área privada, siguen dando resultados. Muchas mujeres, ¿sí?, están hoy insertas en una brecha digital importantísima. No nos olvidemos que las mujeres fueron las más afectadas en la pandemia y las más afectadas en el sector emprendedor, porque tuvieron que, de alguna manera, no solamente rediseñar y reinventar su negocio, sino también hacerse cargo de los niños, de las tareas de la casa, de todo lo que sucedía, ¿no es cierto?, dentro del hogar, y además reinventar su emprendimiento cuando sabemos que también las mujeres tienen menor acceso a la tecnología, a los dispositivos móviles y a todo lo que tiene que ver con herramientas de financiamiento. Entonces, esa reinvención se tiene que dar desde estos lugares. Necesitamos apoyo, ¿no es cierto?, de los estamentos públicos y del privado también, para que nos podamos capacitar y para que los emprendedores puedan realmente reinventarse en función de la tecnología con herramientas como redes sociales, WhatsApp, y bueno, especialmente todo lo que tiene que ver con la parte de logística, que fue un gran desafío y que, bueno, hoy se sigue trabajando ampliamente y que, bueno, va por ahí, ¿no?, esto de poder comenzar a vender desde otro lugar. Y justamente, María Cecilia, hablabas un poco de los números, ¿no? En esto me gustaría hablar con vos, Edgardo, Sí. y que me cuentes cómo fueron los números del comercio minorista en todo 2020 y cuánto tiempo se va a necesitar para recuperarse el sector después de, imagino, un año sin precedentes. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Nosotros en la Federación Gremial tenemos algunos datos, recurrimos a algunos datos duros para graficar un poco cuál es la situación, cómo se atravesó el 2020. Hacemos un relevamiento de locales de la zona centro de Rosario, que nos arrojó como resultado que si comparamos la situación a junio del 2021 versus junio del 2019, es decir, antes del año de la pandemia, hay un aumento en el cierre de locales de casi un 30%, 27,7%. Adicionalmente, también tenemos datos recogidos de la Municipalidad de Rosario a través de los registros de la tasa de registro de inspección, que dan que entre el año 20 comparado con el 19 hay una disminución del 4,2% de las ventas. Pero yo debo decir que estos números, a pesar de que son números comprobables, quizás no representan exactamente el panorama que tiene actualmente el comercio en la ciudad de Rosario, el comercio pyme sobre todo, y que no es muy diferente al que existe en el resto del país. Rosario en ese sentido, como gran urbe, copia más o menos un poco la situación que hay generalizada en todo el país. Lo que falta incorporar a estos datos es la situación económica de las empresas. ¿Por qué? Porque todo esto lo han hecho con un gran esfuerzo que ha mellado notablemente la rentabilidad de las empresas y paralelamente han incurrido en nuevos endeudamientos, lo cual compromete la situación actual de las empresas y hacia su futuro también, por supuesto. De modo de que quizás los números no sean tan tremendos, pero sí lo que debo decir, reitero, es que la situación real de las empresas es muy comprometida debido a toda la situación producida por la pandemia y también por toda la situación económica que ha ido de alguna manera deteriorándose a través de la disminución de la capacidad de compra de los individuos, de los consumidores, un proceso que aún no ha terminado y que sigue agudizándose. ¿Qué es, cómo se sale? ¿Cuánto va a demorar esto en salir, en revertirse? Es muy difícil predecirlo. Va a depender de factores que hoy no conocemos, no están a nuestro alcance. Todo va a depender fundamentalmente de cuál es la evolución de la pandemia hacia el futuro. No sabemos si vamos a tener una tercera ola con la cepa D, con la nueva cepa D, o lo que pueda ocurrir.
de modo de que esto es determinante. ¿Qué es lo que va a pasar para poder lograr destrabar totalmente el devenir económico? No olvidemos también que toda esta situación de pandemia genera un consumo muy prudente de parte de las personas, que hace que ese plus que necesita el comercio para generar las utilidades necesarias se ve muchas veces anulado. Y entendamos que cuando una empresa no gana, no es que un señor empresario deja de ganar, como algunas veces se dice. Un empresario que deja de ganar se funde en el mediano o largo plazo. Y cuando se funde para él y se funde para sus empleados también. Y se funde para la comunidad, en definitiva. La actividad económica es vital para la supervivencia y la inclusión de toda la comunidad. Con respecto a la situación económica, para lo que resta el segundo semestre, venimos de un primer semestre donde los números macros han mejorado Edgardo, sensiblemente. discúlpame que te interrumpa, épocas. pero Sí, ese punto sí, me gustaría tratarlo un poquito más adelante. Antes quisiera saber un poco la opinión de Ricardo en cuanto a los números que tiene la asociación y si también coincidís con Edgardo con respecto a que la recuperación puede ser lenta y que obviamente tendrá que ver con el contexto económico del país. Hola, buenos días a todos. Sí, Buenos días. exactamente, sí, compartimos con Edgardo los criterios. Seguramente también analizamos que en los números que estabas gozando anteriormente, nosotros medimos casi exclusivamente pymes y sabemos que las pymes comerciales han tenido un deterioro mucho más profundo en cuanto a la posibilidad de ventas. Nosotros venimos marcando que si bien en este año, en estos últimos 2 meses, ha habido una recuperación con respecto al 2020, es una estadística simplemente porque cuando lo comparamos con el 2019, todavía tenemos casi un 20% de diferencia. Por lo cual, sabemos que a lo largo de estos meses siempre esas cifras van a dar positivas, pero nos cuesta y nos falta todavía para llegar a cifras anterior a la pandemia, que para que tener en contexto ya veníamos con un 12% negativo en el 2020 con el 2019. O sea que en línea genérica el sector comercial fundamentalmente pequeño hace casi 3 años que vienen con volúmenes negativos de venta. Por lo cual, por eso lo extraemos, depende cómo se haga el análisis y es tan heterogéneo, porque si encontramos empresas como laboratorio, farmacia, o digamos aquellos que fueron esenciales, de alguna manera tuvieron una performance muy diferente a otros que todavía ni siquiera han podido regresar a la actividad, como en los salones de eventos, por ejemplo, cines, teatros, o los gastronómicos han tenido su particularidad también con el delivery, pero no tampoco llegan. En fin, es muy heterogénea la situación que genera esta cuarentena a través de la pandemia, por lo cual en la gran mayoría, seguimos insistiendo, no logra vender un 30 o un 40% de lo que vendía pre-pandemia. Por lo cual decimos que no lo vemos suficiente no solamente para afrontar las deudas que se han contraído en el año 2020 para afrontar la situación de crisis, las nuevas que se han contraído ahora y que han refinanciado la anterior, y la sobrevida por estas horas. Tanto vos, Ricardo, como Edgardo hablaron de deudas y en esto me gustaría hacer hincapié y preguntarles, en todo caso Patricio, me gustaría que empieces, sobre la ayuda que dio el Estado, tanto el ATP el año pasado como las diferentes versiones de Repro este año. ¿Fueron suficientes? ¿Fueron solo un paliativo? ¿Qué más se necesita para poder realmente levantar cabeza y empezar a vislumbrar un poco de aire nuevo, ¿no? Patricio. Mira, en realidad, no, considero que no fueron suficientes, claramente. Pero no se trata justamente como dijiste, no es una acción paliativa, no se trata de eso. Me parece que tenemos que ir a algo mucho más profundo. De hecho, este año volvió un programa que se llama Aportes No Reembolsables, ANR, que son PAC, que es un programa de apoyo a la competitividad,
que eso, desde mi perspectiva, creo que es mucho más productivo que estos paliativos que vos mencionabas recién, porque en definitiva lo que busca el Estado con esto es justamente promocionar, reactivar la producción, reactivar las ideas que todo emprendedor tiene y que quizás no puede llevarlas a cabo. ¿Y cómo lo hace? A través de este programa de apoyo a la competitividad, en la cual genera un aporte no reembolsable, con lo cual eso es súper interesante, porque no es que te da un préstamo, un crédito o una tasa, ni siquiera subsidiada, es un aporte no reembolsable en el cual vos podés acceder, presentás un proyecto, contratás a diferentes especialistas, consultores, son distintos proyectos que obviamente pasan por la transformación digital, pasan por el desarrollo de un plan de marketing, pasan por el desarrollo de un plan financiero o lo que fuere. Un emprendedor, una empresa puede contratar a un especialista que lo ayude a repensar su negocio desde una perspectiva digital, por ejemplo, y el Estado te da la posibilidad justamente de que puedas financiar ese proyecto. Y de vuelta, sin la necesidad de devolverlo, con lo cual eso es una buena noticia porque estos aportes no reembolsables, como le dicen en la palabra, justamente no requiere de una devolución de ese subsidio que otorga el Estado. Pero más allá, insisto, de estas acciones paliativas o de este aporte no responsable que decía, de nada sirve si yo no lo trabajo a través de una planificación, de un plan estratégico de trabajo. Porque puedo recibir ese aporte no reembolsable, si no tengo un plan estratégico de trabajo, probablemente eso se transforme en un gasto, porque no voy a poder realmente cumplir los objetivos, que pueden ser vender más o llevar adelante una empresa. Entonces, lo que nosotros entendemos es que, lo decía Cecilia hace un ratito, todo el mundo tenía en mente la transformación digital de sus empresas, pero esta vez no lo decidió ni el director de la empresa, ni el director de informática, ni el director de marketing. Fue el coronavirus que nos dijo, che, hay que transformarse digitalmente porque si no, no vamos a pasar la pandemia. Y acá tenemos tres tipos de empresas, los que lo venían trabajando, que hay muchas empresas, inclusive locales, que venían trabajando en transformación digital, con lo cual pudieron surfear esta pandemia de mejor manera que otras. Hay un grupo en el medio que lo tenía pensado y que se activó rápidamente. Yo puedo mencionar el caso de CIA, que es una empresa local de servicios sociales, y trabajó fuertemente en la capacitación para su fuerza de venta, y toda su fuerza de venta empezó a vender en forma digital. Ellos vendían solamente a través de timbreo, ¿no? Un viejo formato de venta tradicional de tocar timbres y salir a vender. Y por otro lado está este otro grupo de empresas que todavía no se ha adaptado a estas nuevas tecnologías, ¿no? Y yo siempre me gusta este término de decir cabeza de blockbuster. Todos saben lo que pasó con Blockbuster cuando inició Netflix. De hecho, Netflix quiso venderle a Blockbuster las ideas y yo dije, no, a mí no me interesa esto. Bueno, hoy sabemos el final de la película y de vuelta, no seamos cabeza de Blockbuster. Entonces, a modo de síntesis, pensemos estratégicamente, planifiquemos, detengamos la pelota, pongámonos a pensar qué queremos ser cuando seamos grandes, insisto, planifiquemos, generemos acciones, contratemos especialistas y tenemos la suerte de que el Estado nos ofrece esa posibilidad de poder contratar a los mejores especialistas a través de este subsidio que está dentro de este programa de apoyo a la competitividad. Edgardo, me interesa saber desde la Federación cuáles son los pedidos puntuales al gobierno para quizás poder ayudar económicamente a las empresas más castigadas, quizás los rubros más castigados, como bien hablamos hace un rato, de los gastronómicos y toda la industria de turismo. Sí, bueno, efectivamente, es decir, el año pasado los ATP sirvieron y mucho. Fueron un poco tardíos, costó implementarlos, pero realmente era un mecanismo eficaz de apoyo a las empresas. Luego fueron reemplazados por los REPRO, un instrumento que está concebido para otra situación completamente diferente, entonces ya el apoyo conseguido es mucho menor, tanto por su impacto en el apoyo que significa per se, como en las dificultades que tiene y lo restrictivo que resulta. Nosotros entendemos que aquellos sectores más afectados deberían volver a un esquema similar al del ATP, porque realmente una empresa que no puede abrir, muchos sectores aún todavía no han logrado abrir, y que no son tantos, de modo de que podrían muy bien recibir un apoyo de esa naturaleza, que fuera mucho más efectivo. También ha habido apoyos crediticios, pero bueno, los apoyos crediticios, como ya se dijo antes, son una ayuda bastante comprometida porque realmente dejan para la empresa en su futuro un pasivo que muchas veces va a ser difícil remontar, ¿no? Sin lugar a dudas, una de las palabras más mencionadas durante estas charlas es la palabra crisis. Pero
todos sabemos que las crisis también generan oportunidades. Acá es donde me gustaría hablar con vos, María Cecilia, y que me cuentes un poco cuáles son las oportunidades para las emprendedoras y si es realmente un buen momento para emprender, justamente el de la pandemia. Bueno, muchísimas gracias, claro que sí. Como vos traías un poco al panel, siempre que existen, ¿no es cierto?, estas crisis, es una oportunidad también para poder acceder a este emprendimiento, a esta pasión que tal vez se tenía un poco relegada, a esta necesidad que hoy tenemos de complementar nuestro salario con una actividad extra. Así que claro que sí, hay mucha oportunidad de emprender. Creo que hay que ser muy cautos y en este sentido, y responsables, ¿no es cierto?, y transmitirle a aquellos que hoy tienen la necesidad o ven la oportunidad en un emprendimiento, que hoy la clave es la agilidad. ¿Y qué tiene que ver la agilidad con esta situación que estamos experimentando? Referida a, tenemos que ir livianos de mochila. ¿Por qué? Porque tal como venimos conversando, todavía faltan ciertos apoyos. Retrotrayéndome al informe inicial que les comentaba, el 80% de los emprendedores que hemos encuestado en ASEA conocen las medidas de gobierno, pero no cumplen con los requisitos para aplicar en la mayor parte de los casos. El sector emprendedor, no olvidemos que tanto para emprendedoras mujeres, emprendedores hombres y de cualquier género, la problemática principal tiene que ver con el acceso a la información y con la informalidad. Entonces, es un muy buen momento para emprender, pero la idea es que puedan empezar a emprender chicos, que puedan empezar a emprender livianos, incorporando tecnología sin grandes inversiones, ¿sí? Y sí con mucha capacitación y con mucho esfuerzo puesto al servicio de redes sociales, de logística y de plataformas de e-commerce. Plataformas que permitan el comercio electrónico o subirnos nosotros como emprendedores a otras plataformas de comercio electrónico. Creo que esas son las claves. Por otra parte, han crecido muchísimo dentro del sector emprendedor todo lo que tiene que ver con gastronomía, indumentaria, sí, todos los servicios vinculados a la salud también y al bienestar, a todo lo que tiene que ver con, bueno, barras de cereales, comidas veganas, bueno, pequeños emprendimientos que involucran, ¿no es cierto?, la manufactura, pequeños procesos, pero que realmente hoy son la clave para aquellos que quieren iniciar algo pequeño, que necesitan emprender y en donde realmente la implementación de tecnología no es tan compleja. Digo, ¿no?, para pensarlo en términos de oportunidad para los emprendedores que hoy necesitan complementar su salario. Y por otra parte, para emprendedores de mayor escala, la oportunidad que hoy estamos teniendo tiene que ver con la implementación de tecnología. Argentina, como ustedes saben, es un polo tecnológico muy interesante. Seguimos siendo interesantes para la TAM, entonces hay mucha oportunidad en todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico al servicio de la ciencia, al servicio de los mismos servicios, la producción de servicios, la parte de fintech, agtech, todo lo relacionado a la tecnología y en vinculación con el sector finanzas y agro. Bien, justamente María Cecilia hacías hincapié en un punto importante, que es que justamente los emprendedores son los que menos ayuda han recibido por parte del Estado. En este aspecto, Patricia, me gustaría saber desde la Fundación si crees que es un momento para emprender y cuál es a lo mejor el sector que más puede encontrar rédito a la pandemia. Coincido con lo que decía Cecilia. Sí, pero con la mochila liviana, me encantó ese término. Mira, nosotros, más allá de lo que ofrece el Estado, desde la Fundación tenemos un programa que se llama Clínica de Emprendedores, que es una clínica médica. En realidad, en Argentina sería un hospital de emprendedores, pero no me gustaba el término hospital, entonces por eso fue clínica. Digo, ¿por qué hospital? Porque es gratuito. Entonces, un poco lo que también esto de capacitación, asesorarse y demás. Desde la Fundación nosotros brindamos ese espacio. Existe una clínica de emprendedores en la cual está compuesto funciona como una clínica médica, en las cuales hay un grupo de profesionales, que cada uno de estos profesionales, desde costo, desde marketing, desde redes sociales, desde derecho, legal, cómo registrar una marca, todos los aspectos que un emprendedor tiene que tener en cuenta a la hora de emprender, nosotros los resolvemos con estas clínicas. Uno saca un turno, saca un turno conmigo en lo que es planificación estratégica para armar el plan de negocios de su emprendimiento, lo asesoramos de forma gratuita, luego insertamos a este emprendimiento dentro de una historia clínica que tiene el emprendedor. Todos los consultores que estamos vinculados en la clínica sabemos en qué estado está este emprendimiento y obviamente cuando pides un turno para un abogado, el abogado ya sabe de qué se trata el emprendimiento y lo ayuda y lo asesora a la hora de registrar una marca, por ejemplo. Hay muchos mecanismos para poder darle apoyo a los emprendedores, insisto, en este caso a través de la clínica, que es gratuita,
Y además, desde la Fundación articulamos esto que decíamos antes, ¿no? Este programa de apoyo a la competitividad para lograr estos subsidios y beneficios. Entonces, básicamente un emprendedor tiene como 3 patas, ¿no? Por un lado, la idea, respondiendo a tu pregunta, ¿qué idea? Y una idea que sea distinta en lo posible. ¿En qué sector? El que le guste, donde se sienta cómodo. Sí, tecnológico, puede ser gastronomía o puede ser de indumentaria, como decía Cecilia, pero en un emprendimiento en el cual se sienta cómodo, porque si le va bien va a pasar el resto de su vida o muchos años de su vida trabajando en eso. Con lo cual el sector es, insisto, el que le guste y que tenga una idea diferente. A partir de ahí, una pata financiera, desde el Estado, desde la Fundación, desde inversores que quieran patrocinarlo, y por último, desde la gestión, que ahí nosotros lo ayudamos, ¿no? Desde estas clínicas, ayudarlo a gestionar sus inicios de emprendimiento. Y por último, un concepto, para mí, cualquier persona que emprende, por más que tenga ya 24 empresas, sigue siendo un emprendedor, con lo cual las puertas de nuestra fundación siguen estando abiertas. Perfecto, perfecto. Bueno, y antes nos adelantábamos un poco a pensar este segundo semestre que tenemos por delante, año electoral. En este punto me gustaría saber, Edgardo, cómo ves lo que se viene, los 6 meses que tenemos por delante y cuánto puede llegar a influenciar las elecciones. Sí, bueno, como empecé a comentar previamente, el primer semestre desde el punto de vista macro ha sido bastante positivo porque estamos casi en equilibrio fiscal. Esto implica que hay un margen como para generar mayores egresos del Estado en el segundo semestre. Nosotros pensamos que, como ha ocurrido siempre y como es tradicional en nuestro país, un año electoral, el proceso electoral va a generar una mayor circulación de dinero en manos del público, lo cual evidentemente va a ser favorable. Pero de todos modos eso no saca, no es solución para la pandemia, ni es solución para las empresas que están comprometidas. Yo quisiera enmarcar que acá se ha hablado mucho de emprendedurismo y digitalización, pero las empresas también que están consolidadas hace mucho tiempo y con riesgo de supervivencia hoy, también tienen que entender que el mismo camino que tiene que seguir el emprendedor es el que tienen que seguir las empresas que existen, que es el camino de la digitalización. Y esto es un proceso que comienza por aquí, por la cabeza. El emprendedor, que es, como bien dijo Patricio, es un emprendedor, si sigue trabajando, tiene que entender que tiene que liberarse de la mochila que lleva con una gran carga de muchos años atrás, cambiar toda su empresa, digitalizarla por completo o lo máximo que pueda, y esto no se limita solamente a la venta por internet o por redes sociales, sino que implica también un cambio de filosofía dentro de la empresa, un rediseño completo de su empresa, que si no lo hace, corre serios riesgos de quedar en el camino, porque este cambio que, como bien se dijo, venía dándose ya desde antes, la pandemia lo aceleró notablemente y hoy en día ya no es una oportunidad, sino que es una necesidad. Todos los empresarios tienen que ponerse a pensar cómo modernizar y cómo digitalizar sus empresas. Perfecto, muchas gracias, Edgardo. Bueno, y ya para finalizar me gustaría saber, Ricardo, cómo ves vos el segundo semestre y cómo ves a la industria, ¿no? Bueno, la industria en líneas generales creo que ha tenido mejores oportunidades que el sector comercial, tanto sea la industria general como la industria pyme. Nosotros hemos dado estadísticas de crecimientos simultáneos a lo largo de este año, pero también el crecimiento es muy heterogéneo, porque lo vemos muy ligado al sector maquinaria agrícola y con toda su cadena de valor, o sea, lo que está ligado a la agroindustria, al sector de alimentos, a que tiene que ver con el sector de sanitario. Ahora, también fue una gran oportunidad para la línea blanca, que tenemos una gran producción en núcleo en nuestra región, electrodoméstico, nuestra empresa líder está creciendo en los últimos tiempos en plena pandemia. Claro, también hay un proceso en el cual se dificulta la competencia externa y bienvenido sea que puedan crecer nuestras empresas. Pero hay otros sectores
dentro de la industria que tampoco que no pueden desarrollarse tan bien como esta. Pero de todas maneras es auspicioso el crecimiento que se viene dando en líneas generales. El segundo semestre lo vemos de nuestra parte siempre muy ligado a la salud. O sea, en medida que tengamos mayores certeza en la cuestión sanitaria, creo que el sector, por ejemplo, comercial, puede empezar a haber mayor desarrollo, mayor circulación, menos fobia en algunos sectores de trasladarse a distintos lugares más lejanos. Hoy vemos que la compra en centros de cercanía se supera lo que es en la zona céntrica por esas mismas cuestiones, pero de todas maneras, mientras tengamos incertidumbre de lo que puede pasar hacia futuro, no tenemos muchas predicciones de nuestra parte, pero entendemos que ni bien esté la mayor cantidad de vacunas colocadas, haya una estabilidad en cuanto a la apertura y mayor apertura de los que todavía no lo han hecho, el segundo semestre puede empezar a mejorar.